les cuento que yo voy a grabar la clase y a posterior la voy a subir al canal de YouTube y voy a compartirla en el aula virtual de pediatría, que ustedes tienen que entrar al aula virtual de pediatría y manejarse desde ahí. A su vez, a posteriori de la clase, van a tener hasta las 16:30 y solamente durante 20 minutos que contestar un cuestionario de los contenidos de lo que se da en la clase. Sí, porque bueno, como nosotros no podemos verle la cara, no podemos prender todas las cámaras por razones de conectividad, esta es una forma que nos asegura que han estado atentos y que han escuchado los contenidos. Y es muy factible que alguna otra actividad integradora en la que ustedes tengan que escribir, tengan que hacer, ¿sí? En algún momento, independientemente de los trabajos prácticos, que de acuerdo al COVID veremos cómo los damos. Nosotros, esto lo hemos hablado al interior de la cátedra, nosotros creemos que los trabajos prácticos son prácticos, tienen que estar al lado del niño. No sé si les querés comentar algo, Mercedes, presentarte, contarles. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, ya un poco me presentó Gabriel. Yo soy Mercedes, soy médica pediatra. Me formé en el Hospital Posadas de Buenos Aires como pediatra y bueno, ya hace más de 10 años que estoy trabajando en el servicio de pediatría del Hospital Regional, donde siempre fui médica de planta y ahora, bueno, ya hace casi 2 años estoy en la jefatura del servicio. Así que bueno, como dice Gaby, hemos estado hablando con toda la cátedra de pediatría. La idea es comenzar en cuanto podamos. Nosotros lo que más queremos es poder tener presencialidad con ustedes, sobre todo por el tema de los prácticos. Así que nuestra idea es que no solo concurran a las actividades habituales del servicio, que son los pases, tanto sentados como caminados, donde hacemos la presentación de todos los nenes internados, sino que también nuestra intención es que puedan compartir un espacio donde también tengan una parte teórica, tanto con la doctora Monito como con la doctora Weibert y conmigo. Así que bueno, eso es lo que estamos tratando de realizar y es lo que esperamos que pronto suceda para poder conocerlos, para poder tener esto de la cuestión presencial y de la cercanía, como dijo Gaby, con los niños y que puedan palpar la pediatría desde la práctica, que es lo más importante. Y sabés que me gustaría, Mercedes, que cada uno, Sí, de a uno, prendan una cámara, digan, me llamo eso. tal. Así les conocemos la cara, porque después los vemos en el hospi y no sabemos quiénes son. A ver, ¿quién es el primer valiente? Si no, yo voy a decir un nombre. Franco, Franco Peñalosa. A ver, Fue el primero que se conectó, Franco. sí. Prende la cámara, el micrófono y presentate. No lo veo. No, ni tampoco. Judith, Judith de Arco, prende la cámara, el micrófono y presentate. ¿Qué son? ¿Todos tímidos? Ahí está Judith. Bien, Hola, Judith. buenas tardes. No la veo. ¿No la ves ahora? No. Ahí Eh, está. Ahí sí te veo, Judith. sí, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Bueno, mi nombre es Judith de Arcos y bueno, estoy cursando esta materia por primera vez y todas las de cuarto. Buenísimo. Bueno, bienvenida. Esperamos Gracias, pronto poder conocerte en el hospital. Muy gracias. bien. Ahora, Isabela, ¿podés prender la cámara y presentarte? Ahí Muy está. bien. Hola, Em- profesores. Hola Buenas Isabela, tardes. bienvenida. Muchas gracias. Yo también igual estoy cursando todas las materias de cuarto. Muy bien. ¿Estás acá Bueno, en Comodoro, Isabela? Sí, Tenés tonadita del norte, pero estás acá. soy de Brasil, profe. Ah, se te escuchó una tonadita rara enseguida.
Muy bien. Ailén Matos. Ailén. Hola, profe. Yo estoy desde una compu que me prestaron recién y no tiene cámara, así que estoy solamente con micrófono. Bueno, ya te vamos a Bueno, conocer entonces. Sí, a la siguiente clase prendo la cámara. Hola, mi nombre es Aileen Matos. Igual estoy cursando todas las materias de cuarto. bueno, bienvenida, Ailén. Gracias. ¿Y Elmer? Hola, Elmer. Ahí está. Ahí está. Profesor Sebastián, buenas tardes. Profesora, muy buenas tardes. Mi Muy nombre buenas es, tardes. bueno, ya lo dijo el profe Elmer Cisneros, ¿sí? Y bueno, también estoy cursando las materias de cuarto. Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, profesora. Anthony Mantilla. Buenas tardes, profes. Buenas tardes. Mi nombre es Anthony Mantilla. Estoy cursando ahora todas las materias de cuarto año. Muy bien. Qué cara de niño. No, gracias, profe. Muy joven. Fabiola Valdivia. Ahí habilitó el micrófono, Fabiola. Sí, Ahí ahí está está. Fabiola. Sí, hola profe, soy Fabiola Valdivia y también estoy cursando las materias de cuarto. Bienvenida, Fabiola. Gracias. Bárbara y Brian, ahí están los dos juntos. O sea que es el primer encuentro con pediatría de todos hasta ahora, ¿no? Sí. Qué Brian no, bueno. Brian me parece que empezó a cursar. Ah, hola, Brian. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Brian Torres y sí, había comenzado a cursar el año pasado, pero se me complicó para seguir la cursada virtual y bueno, decidí dejar y este año retomar. Bien, Y, buenísimo. bueno, una de las razones fue porque tenemos una sola computadora que bueno, la compramos el año pasado y por eso compartimos, digamos, todo. Ellos Hola, comparten todo, Mechi, ellos. Ah, ¿los dos están estudiando? sí, los dos en el Ah, mismo año y bueno, estamos haciendo ahora materias de cuarto. qué bien, qué bueno. Bueno, tienen compañía para estudiar. Bienvenidos. Sí, Sí. son compañeros. A ver, ¿quién me queda acá? Daniel. Daniel Vecchio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace Dani? Hola, Daniel. Soy Daniel Vecchio y estoy cursando también materias de cuarto año. A Bien. ver, no sale la imagen. Muy Se bien. te vio un segundito. Bienvenido, Daniel. Ahí Ahí está, está. ahí lo vemos. Aguante el Dani. Y Bienvenido. Vanina Castañola. Hola, Hola, Vani. Hola, Vanina. ¿cómo va? Sí, también cuarto la primera vez. Bueno, Todas las todos materias entonces, y la primera vez. todos con posibilidades de enamorarse de la pediatría, porque aún no la conocen. Sí. Bien. Sí, me parece que el único es Brian. Franco. Franco, ¿estás ahí? Me faltó a mí. Bueno, Acá hay María. una A que me parece que no la conocimos, que yo no puedo. Ahí está, Ahí ahí estoy está. viendo a María. Hola. Hola, María. Bueno, yo estoy cursando las materias todas de cuarto y bueno, me llamo María Lano. Bienvenida, Muy María. bien, bienvenida. Gracias. Y después está Agostina y Franco, me parece que son los dos que faltan. Agostina, Franco, Anthony ya lo conocimos, Elmer Sí. también, Fabiola, Bárbara y Brian. Ah, está bien, ya los Está bien, ahí conocimos. están los dos. Judith, ¿la Judith vimos? también fue la primera que Ah, ahí dio. sí. Vanina, Vanina fue la que recién. bien, claro, recién, Isabel y Ailén. Nos faltaría Agostina y Franco. Agostina. Hola, Agostina. ¿Estás ahí? Ahí está. Se estaba Hola, peinando Agostina. Bien, Agostina, y porque la agarramos sí. desprevenida. Sí, no, además que están todos que no van a mostrar la cámara y sobre todo las chicas, nosotros no tenemos problemas, pero. Hola, Agostina. No se te escucha, tenés el micrófono muteado. Hola, Ahí profe. está.
¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, por suerte. Bueno, ¿También primera vez en pediatría? Sí, primera vez. Bien. Vamos a cursar todas las materias. muy bien. Miren, yo no les voy a preguntar qué adeudan y qué deben y cuántos finales deben. Mientras se prepara Franco, hola Franco, Franco Peñalosa. Lo que sí está claro que los que deben finales están aptos para cursar. Ahora, si adeudan conceptos, ¿sí? Yo sé que hay algunos que deben finales de segundo, de tercero, pero los que deben conceptos, va a llegar un momento que facultad los va a sacar. Los que deben cursada sería Los que la deben, vida. claro, el concepto de la cursada. Claro. Entonces, si facultad lo saca en octubre, porque tienen que hacerlo uno a uno eso, en octubre no me vengan a pedir después, ay, sí, que yo vine. Lo lamento, si no están en condiciones, el que avisa no traiciona, ¿sí? Ahora, si deben exámenes, bueno, veremos después. A lo sumo, dentro de 2 años cursarán de nuevo, eso ya No se depende. atrasen, igual. Claro, no, por Ya eso. hicieron la cursada, recomendación cuando antes puedan dar los finales. Está bien que el año pasado fue un año Fue muy difícil. complicado seguramente y demás, pero bueno, en cuanto puedan ponerse al día con los finales es importante. Sí, sí. Ahora hay una actividad que está. Disculpen, una pregunta. ¿Habrá que pedir excepción en alumnado respecto de la cursada si debemos finales? No, finales no. Si ustedes deben finales, pueden seguir cursando. Yo les paso los conceptos a fin de cursada. El tema es que no deban un concepto, ¿sí? Que no deban concepto ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí. Franco está comunicando por el chat que está en una computadora de escritorio, una PC de escritorio y no tiene ni cámara ni micrófono. Ah, bueno. Está bien, Franco. Está bien, ya la próxima te presentamos. ¿Verdad, Franco? Franco, la Bienvenido mayoría igual, de... Franco. ¿Eh? Bienvenido igual, pobre Bienvenido. Franco, está bien comunicado. Franco, muchos de estos chicos son vacunadores, están en los vacunatorios ahora. Ahora, hoy por ejemplo fui al 4 y había ido una sola. Claro, le dije, empezaron a cursar. Son ustedes los que se responsabilizan de sostener un programa de vacunación como este con voluntarios de acá a diciembre. Yo les comenté eso. Pero los chicos tienen que empezar a cursar. Hubo varios que me dijeron. Así que... Bueno, ¿te parece, Mercedes, que empiezo con familia? Arranquemos, dale. La dinámica es que yo voy dando los contenidos y Mercedes, que está en la práctica cotidiana, va a ir acotando sobre ejemplos o sobre lo que ella considere. Inclusive, yo no lo había incluido, pero los nuevos modelos de familia también, ¿sí? Así que yo empiezo a compartir pantalla. Ventana. Esta. Compartir. Muy bien. Nosotros, bueno, la idea de iniciar con el tema familia es porque el ecosistema donde el chico se desarrolla es la familia. Entonces ustedes van a ver una serie de definiciones o de factores, cómo puede comportarse como factor de riesgo, factor de protección, que es importante en el momento en que nosotros enfrentamos a un niño en la consulta o en la internación. Entonces, como el contexto que hace al crecimiento del niño es la familia, la idea es empezar con esto, ¿sí? Con la familia del niño. Cuando nosotros queremos definir familia, en realidad no hay una definición que en la práctica se pueda tomar literalmente. Yo acá, como lo define la Organización Mundial de la Salud, son los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción, matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de familia
Y acá habla, depende de los usos a los que se destinen los datos y por lo tanto no puede definirse con precisión a escala mundial. ¿Sí? Creo que algo muy importante, Gaby, para aclarar, además esto que comentaste así de familia, creo que ese es como el concepto más distinto que ustedes van a ver, que han venido seguramente viendo toda la parte como de adulto. Nosotros como pediatras, además que tenemos muchos de nuestros pacientes que no tienen una comunicación verbal, con lo cual es muy difícil saber qué le está doliendo, qué le está pasando y demás, nosotros no tratamos niños, tratamos familias, siempre en su contexto, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante esto de la definición de qué es una familia y en el contexto que vive el chico y demás, porque tiene que ver con eso. Nosotros no tratamos solamente a un niño, tratamos a un niño en el contexto de su familia, ¿no? Por eso, eso un poco apunta también a por qué iniciamos con familia, ¿no? Exacto. La familia es el grupo primario que pertenece de pertenencia de los individuos. Bueno, en la concepción clásica, esperen que no le saqué los tiempos. Es un sistema social con características propias, las cuales se han ido modificando a través de la historia, de los procesos sociales y de las culturas que ha vivido la humanidad. Y eso tiene que ver con los nuevos modelos de familia. ¿Sí? La definición clásica de familia en la clínica no es básicamente útil si la interpretamos lisa y llanamente, si tomamos literalmente la definición de un libro o de una institución. Claro, además esto que vos acá comentás, cómo se ha ido modificando a través de la historia, el concepto de familia que se tenía antiguamente, ¿no? Esto de una mamá, una papá con los hijos, con una misma etnia, con unas mismas costumbres y demás. Hoy no solamente se ven cantidad de familias diferentes, que son las familias ensambladas, las familias multiétnicas, sino también las familias monoparentales, que es muy frecuente de ver, ¿sí? Tanto mamás solas como papás solos, o las familias homoparentales, donde hay dos mamás o dos papás, ¿no? Esto es algo que lo vemos muy frecuentemente, ya no es algo extraño que sucede una vez de vez en cuando, sino que uno ha empezado a ver estas familias nuevas, que son familias muy distintas a lo que era antiguamente, y que tiene que ver con esto, las familias ensambladas, las familias multirraciales, donde hay un papá, no sé, de Alemania, una mamá de Perú y hijos que nacieron en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, con distintas costumbres y que van ensamblando esas costumbres. Entonces, esto también se ha visto, y por eso esto que refiere Gaby, que la definición clásica de familia en la clínica no sería como útil en este momento. Como pediatras, como médicos, yo le puse esto porque como lo doy, algo similar lo doy en salud de la comunidad. Planteo que como pediatras y en general como médicos, esto por ahí un poco está sacado de Escardó también, que nosotros consideramos la familia como un sistema de seguridad. Si pueden conseguir el libro de Escardó de la familia es interesante. Si bien es viejo, en algunas cosas no pierde actualidad. En muchas no pierde actualidad, es muy muy bueno. Sí, las alteraciones de la familia. Yo no sé si no subí algo del libro de Escardó, tendrían que ver en la página. A ver, esto se corre solo. Las alteraciones de la familia ha dejado de ser garantía. Cuando la familia ha dejado de ser garantía, puede alterar al niño en su desarrollo físico, en su armonía afectiva, en su integración social. ¿Sí? Fíjense en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Esto lo afecta en toda la definición de salud, ¿sí? Cuando la familia ha dejado de ser garantía de seguridad. ¿Sí? Los niños pueden crecer en diferentes ambientes. Esto es un poco lo que decía Mercedes recién. Un hogar tradicional, con ambos padres, fíjense el término tradicional. Un hogar con un solo progenitor que no se ha casado. Un hogar con un solo progenitor viudo o divorciado. Uno o dos progenitores y sus abuelos, la familia extendida.
¿sí? Esto muchas veces en la clínica nos ayuda cuando tenemos un problema, un problema interfamiliar, buscar lo que se llama la familia extendida para contener, o una pareja o padres del mismo sexo. No hay, ¿no? Desde la definición del ambiente no hay una palabra. Fíjense, la familia como palabra no designa una institución estándar, fija e invariable. Esto me interesa que ustedes lo fijen, ¿sí? No existe, porque muchas veces si no, lo vemos por ahí en la práctica, llevar nuestros prejuicios en el momento de hacer un diagnóstico. ¿Sí? Lo importante, perdón Gaby. No, dale, porque esto es mejor así. Lo importante de la formación, de la conformación de la familia, no es que haya un papá y una mamá, sino que haya una función de, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser dos papás, pero si uno tiene la función como de protección, de cuidado de ese niño, y otro por ahí tiene la función más de lo que es el deber, el orden y demás, lo que importa es la funcionalidad de la familia, y no si son dos hombres, dos mujeres, si es un hombre, una mujer, ¿no? Lo que importa es eso, que haya un cuidado del niño, que haya una protección, que haya también la parte del control, del deber y demás, también es importante. El niño necesita límites y tiene que haber alguien en la familia, en la pareja o en el solo padre que está criando ese niño que ponga ese límite, que tenga como esa parte un poco más estricta que antes se asociaba a los papás, ¿no? Con esa parte como de orden, de una cosa como más estricta, y a las mamás con una cuestión de protección. Ese modelo así ya no es el habitual, y lo importante es que haya alguien que cumpla esa función. Un tío, un abuelo, el mismo padre que hace todas las funciones, la misma mamá que hace todas las funciones, o como les digo, en parejas homoparentales donde hay una de las mamás que cumple una función y otra de las mamás que cumple otra función. Lo que importa es la funcionalidad de esa familia y no que sea un hombre y una mujer estrictamente, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles serían las funciones de la familia, sí, a los fines prácticos? Por ejemplo, la satisfacción de las necesidades biológicas, reproducción, crianza, cuidado de los niños, ¿sí? La importancia del que el niño crezca contenido y seguro. Satisfacción de necesidades psicológicas, ¿sí? Y desarrollo de una base emocional, afectos, apego. Ya la doctora Reñando nos va a dar una clase de apego más adelante. La socialización, ¿no? Es el agente fundamental de transmisión de creencias, valores, normas, hábitos, ¿sí? Los hábitos saludables y muchos hábitos insalubres se transmiten desde la familia. La satisfacción de necesidades económicas, intermediación con otras estructuras sociales, la escuela, iglesias, inclusive la interacción con estructuras de salud, ¿sí? Transmisión de patrones culturales, valores, normas y reproducción. Cuando hablamos de salud sexual integral, también hablamos de familia. Exacto. ¿Cómo podemos plantear nosotros la familia como un factor protector, ¿sí? O un factor de riesgo hacia ese niño? Los factores protectores son los que reducen la probabilidad de conductas de riesgo, aminoran el efecto de los estímulos nocivos o ambientales sobre el individuo y cumplen una función beneficiosa y lo ayudan a su adaptación al ambiente físico y social. ¿Sí? Fíjense que el adaptarse a lo físico y lo social también tiene que ver con la definición de salud, porque la adaptación es interna, tiene que ver con la psiquis. Entonces ahí tenemos lo biológico, lo psicológico y lo social como factor protector de la familia, ¿sí? Hay factores personales como intelectuales o competencias cognitivas de uno de los padres, el buen humor, la empatía, la conciencia interpersonal, las habilidades de resolución de problemas que también se transmiten,
¿no? La forma de enfrentarse a un problema, lo que hace interno a la familia, el buen nivel socioeconómico, un ambiente familiar cálido sin discordia, una cohesión familiar, la relación emocional estable, y hay factores protectores sociales, ¿no? El apoyo social fortalece y estimula el enfrentamiento constructivo de individuos. Esto hablamos de factores sociales externos, de cómo lo externo influye en la familia y la forma en que esa familia se conecta con lo externo, ¿sí? Y los factores de riesgo son condiciones estadísticamente asociadas a una mayor posibilidad de daño. Riesgo es probabilidad de daño. Y es probabilidad. Por eso es que acá es donde nosotros tenemos que no construir alrededor de un factor de riesgo un prejuicio hacia esa situación clínica, hacia esa persona. Entonces, por ejemplo, enfermedades crónicas, depresión, baja autoestima, baja motivación, sentimiento negativo de autoeficacia, baja conciencia interpersonal, dificultades en la resolución de problemas, son factores que hacen que esa familia pueda generar un riesgo o un daño. El abuso, el maltrato familiar, la violencia conyugal, conflictos de pareja. Y después la ausencia de apoyo social o modelos sociales positivos, de redes institucionales, la deserción escolar, problemas con la ley. Fíjense, cuando hablamos de modelos sociales, de redes institucionales, son las redes que se constituyen desde la sociedad para evitar, detectar los factores de riesgo tempranamente y transformarlos en factores de protección o quitarlos para que pueda surgir un factor de protección. La deserción escolar tiene que ser detectada desde el Estado. Los problemas con la ley, lo mismo. Entonces, esto que por... Sí, Perdón, sí, dale, porque... No, esto que por ahí, uno así leyéndolo, por ahí suena un poco abstracto ahora para los chicos y demás, pero para nosotros esto es como la base de nuestra historia clínica, de empezar a conocer ese niño, ¿no? Saber cuáles son sus factores protectores y cuáles son sus factores de riesgo. Y esto cambia abismalmente en la evolución de un chico. Tenemos una paciente que, por ejemplo, el día viernes se fugó del hospital. Es una nena que tiene 10 años y pesa 114 kilos, tiene una obesidad mórbida muy importante, hipertensa, con hígado graso, apneas del sueño, con lo cual duerme con un BiPAP. O sea, realmente una situación de salud muy compleja, en la que ella está solamente con la mamá, porque con el papá tiene una restricción y una prohibición de acercamiento con la mamá por una situación de violencia familiar, pero además esta niña vive con una mamá que niega por completo su enfermedad. Entonces se nos hace extremadamente difícil esto, porque es un factor de riesgo muy importante y que agrava mucho su situación, ¿no? Yo comentaba, si este mismo chico, a mí me ha pasado en privado de trabajar con un chico con un sobrepeso, con una obesidad, donde tiene una familia continente, donde son padres que se ocupan de este niño, donde son padres que tienen una situación económica favorable, donde ellos pueden decidir qué alimento poder ofrecer a este niño y demás, es una situación totalmente distinta a la que estamos sufriendo, por ejemplo, con esta criatura, donde hubo que dar una intervención a la parte legal, digamos, para proteger justamente la salud de esta niña, pero donde la situación es totalmente adversa y no tiene que ver solamente con el riesgo de su patología, ¿se entiende? No tiene que ver solamente con la obesidad, tiene que ver con el gran riesgo que tiene hoy esta nena, además de los 114 kilos, tiene que ver con su factor social, porque la mamá no la lleva a los controles, porque la mamá no asume la enfermedad de la niña, porque no tienen una situación económica favorable, con lo cual no pueden cumplir adecuadamente una dieta, porque hay violencia familiar. Entonces, fíjense, como una misma enfermedad que ya de por sí es grave, una obesidad en niños, puede ser totalmente diferente su evolución, su pronóstico y todo lo que pueda surgir a posterior en cuanto a los en cuanto a las complicaciones de la enfermedad, va a ser muy distinta de acuerdo a esto.
los factores protectores o factores de riesgo que presenta ese chico, ¿sí? Por ahí uno cuando lo ve así parece algo muy abstracto, pero es algo de todos los días. Nosotros no nos importa solamente si el chico tiene un colesterol aumentado o una presión alta. Nos importa que ese chico esté escolarizado, que tenga los medios económicos para poder comer, que haga actividad física, que tenga una familia continente, porque eso sin dudas mejora o empeora su pronóstico y todo lo que va a ser la evolución de su enfermedad. Yo discúlpenme que dejé de compartir porque me había mandado una macana. Ahí se ve, como que estás compartiendo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora voy a volver a compartir. Quedó ahí en la pantalla que estábamos. Ahora voy a volver a compartir porque lo estaba compartiendo de una forma. ¿Se veía en pantalla completa o se veía nada más que...? Yo no lo veo en pantalla No, completa. por eso fue un error mío. Ahora lo voy a ver si lo puedo compartir en pantalla completa. Por supuesto, desde donde estábamos, ¿no? Compartir. Ahora a ver, ahora. No. A ver. Yo lo veo, Doc. ¿Lo ven en pantalla completa ahí? Ahí sí. Eso es lo que me faltaba. Había cometido un error. Ahí está. Sí, ahí Y sobre está, todo perfecto. para la filmación me interesa porque les va a quedar... Sí, se ve mucho más claro así, Gaby. Está bien. Bueno, acá esta diapositiva también habla de los factores de riesgo del retraso en la familia. ¿Sí? Faltas de redes. Fíjense cómo la importancia de la falta de redes de apoyo social, un embarazo no deseado, una escolaridad baja, madres adolescentes. Esto vuelve a insistir con el prejuicio, porque hay muchas madres adolescentes que cuidan a sus criaturas, muchas mujeres que tienen escolaridad de menos de 7 años y que cuidan a sus niños. Estos son factores a buscar y a ver dónde influyen, ¿sí? Lo mismo que el bajo nivel socioeconómico. Acá hay una definición, ¿no? Para definir los tipos de familia. En realidad no puede servir en la clínica como para intercambiar opinión, o cuando nosotros hablamos de una familia, tener una idea, decimos, bueno, esto es una familia nuclear, porque sabemos que viven juntos padres e hijos. ¿Alguien habló? Bueno. No, me parece que no, Gaby. Que puede ser nuclear completa o nuclear incompleta. La familia extensa o extendida, donde viven padres o hijos con otros parientes consanguíneos, que es lo que yo decía que nos interesa en la búsqueda cuando nos ocurre alguien con un niño que queda solo, ¿sí? Buscar la familia extendida o extensa, que puede ser completa o incompleta. Según su integración es otra forma de clasificarla, que puede ser integrada, semi-integrada o desintegrada. Cuando ambos padres viven juntos y cumplen con todas las funciones, que es un poco lo que le había hablado Mercedes hoy, de las funciones, ¿no? En un momento se decía la función paterna y la función materna, o puede ser semi-integrada cuando no cumplen adecuadamente las funciones, o desintegrada, que falta alguno de los cónyuges. Esto tiene que ver estrictamente con la integración familiar. Cuando hablamos de la funcionalidad de la familia, hablamos de la cohesión, que es el vínculo emocional entre los miembros, e incluye cercanía, compromiso familiar, individualidad, tiempo compartido. Y la adaptabilidad, que es la capacidad del sistema familiar para hacer cambios de poder, roles, normas e interacción según las demandas. Entonces, de acuerdo a cómo juegan estos patrones, las familias funcionales tienen cohesión y adaptabilidad, tienen buena comunicación entre los miembros y buena socialización. Y después puede haber familias moderadamente disfuncionales o severamente disfuncionales de acuerdo a cómo jueguen estos factores. Ustedes esto en otros lados pueden escuchar otras definiciones, ¿sí? Que en su práctica el día de mañana lo adaptarán a la práctica.
La familia es capaz de alterar el curso natural de la enfermedad. Si no, miren el ejemplo de esta chica de 112 kilos. Si la familia es funcional, puede actuar como un fortalecedor del individuo, pero si es disfuncional, puede ser un factor adverso y favorecer que se expresen o agraven ciertas enfermedades. La familia es responsable de la protección y el cuidado de los miembros, proveyendo un contexto adecuado para el desarrollo integral de estos. Hablo de responsabilidad y no de culpa, La interacción entre los miembros es fundamental para la estabilidad de este sistema. La interacción, la socialización, ¿sí? Cómo se relacionan unos con otros, nos habla de la estabilidad del sistema, dado que la familia en sí es una unidad biopsicosocial. Venimos hablando de esto, ¿sí? Es un enfoque. Yo esto, cuando vemos salud de la comunidad, lo planteo como un cambio de paradigma, ¿sí? Desde el 46, con todo lo que implicó la evolución, ¿no? Desde esta definición, Alma Ata y los demás conferencias, Ottawa, Yakarta, etcétera, etcétera, cómo cambió el concepto desde que si no está sano es porque está enfermo, a decir que la salud es un bienestar biológico, psicológico y social. Y acá, con la familia, nos dice lo mismo, ¿sí? Es una unidad que cuida lo biológico, la psiquis de ese bebé y la relación con el otro, ¿sí? Porque en realidad lo nosotros... emocional, perdón Gaby, lo sí, emocional sí. y lo espiritual como factor también de salud, que recién en la década del 80 la Organización Mundial de Salud lo reconoció como tal, ¿no? Antes también se decía que era solamente lo psicológico y lo físico, y hoy se sabe que la salud no es solamente la mera ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con el equilibrio y la salud a nivel físico, mental, emocional e incluso espiritual. Exactamente, ¿sí? Entonces, eso es importante cuando nosotros analizamos una familia, ¿sí? En este sistema se produce el cuidado y la protección de la salud de cada uno de sus miembros, y la alteración en la salud de uno produce efectos en toda la familia, ¿sí? Por eso es que hay que ver a la familia como un todo, desde el momento en que en ese todo se desarrollan nuestros niños. Acá hay otra clasificación que es según sus interacciones o jerarquías. Podemos tener una familia permisiva, en la cual tiene límites o normas poco claras, centradas en el afecto y temor a las reacciones del hijo. Puede ser una familia indiferente, ¿sí? Donde se observa descuido, egoísmo, negligencia. Inclusive puede llegar al abandono. Es importante la preocupación por lo material. Una familia sobreprotectora, donde los padres son posesivos, que asumen responsabilidades de los hijos, no corrigen ni transmiten temores. O una familia autoritaria, ¿sí? No admiten errores, son dictatoriales, castigadores, no hay participación de los hijos. Volvemos a lo mismo, cuando uno plantea estas definiciones en una familia en sí, puede ser que le toquen distintas partes en una familia, ¿sí? Y que estén en el medio entre una y otra. Lo importante es saber, ¿no? cuál es utilizar esta clasificación en el diagnóstico para poder ver las consecuencias, ¿sí? Si hablamos de que es sobreprotectora, ¿por qué? Bueno, y después, esto ya, el genograma nosotros lo vimos en Salud de la Comunidad, que es una herramienta gráfica que resume en forma relevante sobre la familia, ¿no? Permite registrar, conocer información de manera visible. Es un gráfico, ¿sí? Entonces, ese gráfico nos permite, ¿no? Conocer el ciclo vital, los acontecimientos, las relaciones, y esto es importante que figure en la historia clínica. ¿Sí? Los genogramas, los familigramas son importantes, y cuanto más completos, mejor.
¿sí? Eso Inclusive, iba a comentar, en toda historia clínica pediátrica siempre debe estar presente el familigrama, ¿no? Es como algo realmente muy importante. Quizás ustedes que están más acostumbrados a estudiar en adultos y demás, en adultos por ahí si convivía con sus hermanos o no, ya no es importante, pero en un niño sí es importante cuántos hermanos tiene, qué edades tiene, si están escolarizados, si hay enfermedades en el hogar, qué tipo de enfermedades, si convive con el papá, con la mamá, con los abuelos, con los tíos, o sea, todo eso es sumamente importante y siempre debe estar presente en la historia clínica pediátrica. y empezarlo desde dos, o sea, abuelos, padres y niños, Sí, ¿no? Inclusive deben figurar hábitos tóxicos, antecedentes patológicos, mascotas, un montón todo. ¿sí? Ese es el dolor de cabeza de los residentes de pediatría cuando te tocan esas familias que conviven 14 y te Oh, todo ese familigrama no, yo gigante. cuando lo hago en el centro de salud me quiero morir y después lo armás y cuando lo armaste, yo tengo un lápiz para armar, porque los armo con tinta, me olvido agarrar el lápiz. Y después no sabés cómo englobar quiénes viven, Claro, porque te tachar. empiezan a contar a último momento. Claro. ¿Cuántos son en la familia? Somos 4. ¿Conviven los 4? Sí. Después te dicen, pero también está la abuelita. Claro. Y también está el tío, que vive con la novia. Claro. Sí. Y no, pero este que está acá Está no el vive hijo de la conmigo. Entonces vos tenés que volver a cambiar el... Sí. Pero bueno, es importante porque nos da un pantallazo de cómo se forma esa familia, ¿no? Exacto. Yo no sé si... A mí lo que me interesa que ustedes, cuando vayan a los trabajos prácticos, que no sé cuándo serán, pero cuando vayan a los trabajos prácticos, yo el otro día le dije a Matías, el que está en este momento rotando, Matías Santillán, le digo, Matías, fíjate de todos estos chicos, acordate cuando hablamos de factores de riesgo, de familia, fíjate la familia de estos chicos, ¿no? Porque cuando ustedes vayan a hacer el trabajo práctico tienen que aprovechar todo, la patología y su entorno. Pues aparte para nosotros influye tanto nuestro quehacer diario como pediatras que, muchas veces no se dan altas o se internan chicos a causa de, por ejemplo, una familia no contenedora, ¿no? O una madre con un relato poco confiable, que uno realmente no está seguro de ese relato y se interna por eso, ¿no? Y muchas veces sucede, vos decís, pero no es una patología que tenga indicación de internación, pero para nosotros la indicación de la internación puede ser una madre poco confiable, poco contenedora, o un padre poco contenedor o poco confiable, y entonces al no saber qué va a suceder con ese niño, si va a poder cumplir correctamente el tratamiento en su hogar, si va a venir a los controles y demás, eso hace que uno incluso indique la internación, ¿no? Entonces realmente es muy importante para nosotros. Y uno esto lo ve cómo afecta a cada niño en forma directa, ¿no? No es algo así que uno cada tanto se fija, ¿no? En los niños con bronquiolitis, que es una patología aguda que nosotros vemos muy frecuentemente en el invierno, es muy frecuente ver que cuando hay factores de riesgo o factores predisponentes para esa patología, son niños que por ahí repiten estos episodios, que se internan permanentemente, que uno sabe que son el eterno del invierno, decimos nosotros, porque van y vuelven a la internación y se les da el alta y regresan. Y después hay niños que tienen los mismos factores de riesgo, pero quizás con una familia como más contenedora, con otra situación social, y que es un niño que nunca llega a internarse. Entonces, que tiene patología, que tiene factores predisponentes, pero que tiene una familia en otras circunstancias, que no tiene que ver solamente con lo económico, y que ese chico nunca requiere una internación. Entonces para nosotros realmente es muy importante y es una de las primeras cosas en nuestra primera hoja de la historia clínica pediátrica. Obviamente está motivo de consulta, motivo de internación, enfermedad actual y del otro lado inmediatamente está el familigrama. Y esto es muy importante. Bueno, ¿qué le parece si alguien hizo algún comentario? Bueno, miren, hoy vamos a tratar 3 temas. Los archivos con las definiciones están en la página, están en el aula. Vamos a seguir con violencia familiar y después con abuso. La verdad que es muy poco tiempo para dar los 3 temas, pero es tan amplia la pediatría
y ustedes tienen tan poca que la idea es compactar, ¿sí? Después la doctora Reñando va a dar otros temas que están relacionados y como ella va a dar otro día que después vamos a consensuar, por ahí no lo sumamos a las clases teóricas y la dejamos que ella, al horario digo, ¿no? Y la dejamos que vayan y hay algunos temas de apego, inclusive quiere volver a tratar el tema dojado los primeros 1000 días, cuanto más, mejor, ¿no es cierto? Igual, insisto, Gaby, en que todas estas cosas, aunque estén pocos días en el hospital, va a ser lo que vean reiteradamente, que para nosotros es como el ABC de la pediatría, ¿no? Es como lo más importante. Así que una vez que estén en el hospital, más allá de esta clase teórica, que por ahí es como esto, como un pantallazo, como una cuestión inicial para que tengan idea de la importancia para nosotros como pediatras, después cuando lo vivan dentro de un pase es lo primero que se comenta y de lo que uno enseguida está muy atento. Voy a compartir ahora. Yo había hecho seguir con violencia y el último abuso, ¿sí? Que también volvemos a lo mismo, son definiciones, ¿sí? Hay unas definiciones de tipos de violencia, etcétera, etcétera, que los podemos ir comentando, Mercedes. Sí, sí. A ver, esperen que se tiene que... Ahí, ¿lo ven? Sí, ahí se ve perfecto, Gaby. Les cuento por qué se van pasando las diapositivas, porque esto el año pasado, a principio de año, lo que hice fue un video y se lo subí a los alumnos, no teníamos este tipo de clases. Y después interactuamos. Le saqué el audio, pero me olvidé de sacarle los tiempos. Entonces, se pasa solo. Claro, ¿viste? Y usé los mismos temas porque, bueno, un poco me pareció que estaban bien las definiciones. Bien. ¿Qué se considera maltrato infantil? Toda acción u omisión cometida por personas e instituciones, ¿sí? Fíjense, hablamos, acción u omisión cometida por personas, instituciones o la sociedad en su conjunto que ponga en peligro la salud física o mental de un niño o adolescente, lo priven tanto de su libertad como de sus derechos o dificulten su óptimo desarrollo. Miren, una de las cosas que diferencia al niño del adulto es que está en constante crecimiento. Los pediatras nos podemos proyectar hacia el futuro, ¿no? Con nuestros pacientes. Eso es la similitud entre la pediatría y la docencia, que también nosotros nos proyectamos hacia el futuro con nuestros alumnos y ahora con nuestros alumnos de medicina más todavía. Yo me proyecté con los alumnos de farmacia y de enfermería, bueno, ahora con los de medicina más, nos sentimos más identificados. Pero fíjense que lo que dificulte el óptimo desarrollo del niño es esto, lo que dificulte su crecimiento. Entonces, acá hay algunas definiciones de formas de maltrato. Esto está sacado de Meneghello, creo. El maltrato físico, ¿sí? Nos habla de cualquier acción no accidental por parte de padres o terceros que provoque daño físico o enfermedad en el niño o lo coloque en grave riesgo de padecerlo. El abandono físico, que es distinto, ¿sí? Es en las que las relaciones, las necesidades básicas del menor no están atendidas, ya sea temporal o permanentemente por parte de los adultos que conviven con el niño, ¿sí? Hay una tercera definición que nos habla de maltrato emocional, ¿sí? Hostilidad verbal crónica, insulto, burla, desprecio, crítica, amenaza de abandono, constante bloqueo de las iniciativas de interacción familiar infantil, desde la evitación hasta el encierro por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar o un tercero. Les voy a contar una anécdota. Una vez viene una madre y me dice que el chico no quiere ir a la escuela.
Entonces, no, pero no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela. Y cuando lo voy a mirar, el chico estaba en el piso haciendo un movimiento de balanceo, ¿no? Que se llama rocking, y me llamó la atención porque ahí había algo más que el chico no quería ir a la escuela. Entonces me comuniqué con el psicólogo, en esa época estaba Núñez solo en la municipalidad, y le digo, Seba, este chico lo tenés que ver. Le digo, porque está rockeando, está haciendo esto. Mándalo. Bueno, pasó el tiempo, viste que los psicólogos no te cuentan nada. Después que... Como a los 4, 5, no sé cuántos meses, le digo, che, Seba, ¿qué pasó con ese pibe? No, Gabriel, el padre, dice, cualquier cosa que hacían, le decía, los voy a echar a la mierda a los dos de la casa. Claro, el pibe no quería salir de la casa porque tenía miedo que el padre le cierre la puerta y no lo deje entrar nunca más. Entonces, ahí hay un ejemplo del maltrato emocional. Y, por ejemplo, si yo lo que les conté recién de esta pacientita, ¿se les ocurre que ahí hay algún tipo de maltrato? ¿Qué piensan? A ver, ¿están por ahí? ¿Se están durmiendo? A ver si alguno se anima a contestar. Me parece que no. Si se durmieron, lo vamos a ver en el cuestionario. Si se durmieron, lo vamos a ver en el cuestionario. No me agarran más como el año pasado. A ver quién está ahí contestando. Hola, Ayelen. Ayelen. Profe, en ese caso, ¿no sería una especie de abandono físico lo de la niña? Exacto, muy bien, sí. Sí, por eso mismo nosotros dimos intervención a protección de derechos, que se llama, porque justamente consideramos que es un abandono y un maltrato el que está recibiendo esta criatura, porque, a ver, no es que esto fue de un día para el otro que nosotros llegamos a esto. Esta niña nosotros la conocemos hace más de 5 años en el servicio, hoy tiene 10 años, y la situación no ha mejorado en estos 5 años. La mamá siempre se compromete a que va a cumplir, a que va a llevar a la niña y demás, y esto no sucede. Y, por ejemplo, desde el año pasado, ahora, en un año, aumentó 20 kilos. Con lo cual, eso es maltrato. Una niña que ya es obesa, que duerme con un dispositivo de oxígeno para poder respirar y no morirse en una apnea durante el sueño, ¿se entiende? Y sin embargo, a pesar de esto, la mamá le da tanta comida que aumentó 20 kilos en un año. Justo mientras estoy acá con ustedes me están avisando de asesoría que la están llevando al hospital porque, bueno, se fugó el día viernes, estábamos detrás de ella, que la puedan volver a traer al hospital y justo me acaban de avisar que la están llevando. Pero nosotros hicimos esta intervención como pediatras considerando de que hay un maltrato ahí, ¿no es cierto? Y perfectamente, como dijiste, es un abandono físico. Profesora. Pero también es emocional, porque si la madre También. niega, ¿no? También, porque aparte, por ejemplo, la mamá el día viernes cuando dice que se va a retirar con su hija, en ningún momento dice, primero que no, ella no puede ver la enfermedad de su hija, ¿no? Y después, porque ella se sentía en riesgo, dice, ¿no? Porque dice, yo soy una enferma crónica y yo me puedo agarrar COVID y yo me puedo enfermar, pero en ningún momento pensó en la criatura, ¿no? Y ella habla delante de la niña, de con el padre, de todos los problemas que tiene, ¿no? Entonces, sin dudas, coincido con vos de que también hay un maltrato emocional, ¿no? Profesora. Sí. Perdón, ¿se fugó la nenita, la mamá con la niña? La llevaron, la sacaron? Nosotros decimos que se fugó cuando no es que se escapó sin que nadie la vea, fue delante nuestro. Claro. Nosotros le decimos fuga cuando se van sin alta médica, ¿sí? La niña debía permanecer internada y se fue sin alta médica. Si el niño, cuando se va sin alta médica, corre un riesgo de vida ahí en una cuestión aguda, que por ejemplo nos ha pasado de niños que están con oxígeno y la mamá les retiran el oxígeno y se lo llevan, o están en tratamiento antibiótico endovenoso y las mamás les retiran la vía y se lo llevan, en ese caso nosotros inmediatamente hacemos la denuncia policial para que lo traigan inmediatamente porque corre un riesgo de vida ahí agudo. En este caso se esperó la intervención de la asesoría de familia y de la Oficina de Protección de Derechos
porque como es una niña que no es que está en un riesgo agudo, sino que está en un riesgo crónico por todo este maltrato y este abandono que está recibiendo, se esperó eso y bueno, acaban de avisarme que la están llevando nuevamente al hospital. Muy bien. Para que vean que todo esto es una cuestión de diario para nosotros, no es solamente algo teórico, ¿sí? Al abandono emocional habla de una falta persistente de respuesta a las señales, llantos, sonrisas, expresiones emocionales, conductas procuradoras de proximidad o interacción iniciadas en el niño, falta de iniciativa, de interacción, contacto por parte de la figura adulta estable. Miren, una cosa que es fundamental es la mirada entre la madre y el niño. El diálogo que se produce desde el recién nacido, a través de la mirada, a través de la lactancia, a través de ese rostro de la madre. Miren, los chicos no entienden las palabras, los chicos entienden gestos y viven pendientes de esos gestos, de ese rostro, de esa madre, ¿sí? Entonces, es esa falta de respuesta, esas madres que no miran a los ojos a sus hijos de recién nacidos. Yo tengo una experiencia en la cual un chico al mes y medio vino a la consulta y no se reía. Entonces dije, acá pasa algo. Le explico a la mamá que tiene que... la importancia de la sonrisa social que aparece entre 1 y 2 meses, que cuando no aparece la sonrisa social es uno de los determinantes según Espíritu, el tema es que la madre cambió la actitud hacia el niño. Igual siguió sin sonreír, se terminó con un trastorno de espectro autista, pero esa relación con esa madre, se traslucía en ese niño. ¿Sí? Es fundamental desde chiquito la relación entre la madre y el chico. No sé, Mechi, si querés comentar algo más, pero esto para mí es fundamental, lo del abandono. No, esto es algo muy, muy importante, ¿no? El contacto, la mirada, las caricias, las sonrisas, el estímulo permanente puede ser un factor de abandono emocional que lo marca para toda la vida, ¿no? Es algo, yo siempre, a mí me gusta mucho entender el porqué de las cosas y es espectacular cuando uno ve, por ejemplo, que un bebé recién nacido, ¿no? Es una pregunta muy habitual. ¿El bebé ve? Preguntan, ¿no? ¿Puede verme? ¿O puede...? Y entonces, sí, perfectamente. ¿Y saben a qué distancia aproximadamente puede enfocar un bebé y ver bien? La distancia que la mamá tiene entre el pecho y sus ojos, ¿sí? Porque está diseñado para poder mirar a los ojos a su madre mientras está lactando. Entonces, ese primer contacto, dentro de las maravillas que ya vamos a charlar de lactancia materna, que es un mundo espectacular y enorme, dentro de esas cosas, el contacto de esa mamá o la que no tiene posibilidad de dar el pecho, por lo menos al momento de dar la mamadera, poder mantener ese contacto con la piel. Y hoy son estudios científicos que se saben los beneficios que tienen a nivel emocional y por el resto de la vida. Nosotros como pediatras tenemos la suerte de trabajar con un ser humano que todavía podemos hacer un montón de modificaciones. Todos sabemos lo que son un adulto cuando uno trata de hacer modificaciones en sus hábitos y demás, lo difícil que puede ser. En cambio, en niños podemos modificar tanto sus hábitos como toda su historia de vida y toda su historia a nivel psicológica, emocional, física, ¿sí? Y esto tiene que ver con ese todo, con un cuidado extensivo del niño, pero sobre todo en estas cosas que parecen por ahí cosas como muy mínimas, pero son realmente muy importantes en un niño, que son la mirada, las caricias, el contacto, el hecho de apreciarlo, de decirle cosas lindas, de no maltratarlo desde la palabra, ¿no? de las amenazas. Entonces, todo eso lo va marcando y lo marca de por vida, desde el momento que nace. No es que todavía no entiende, cuando entienda que sea más grande, no. Esto puede ser desde el momento de inicio.
Y así como Gaby en ese caso fue un chiquito que, bueno, terminó con un diagnóstico preciso, por ahí uno ve chicos que parece que tuviesen un retraso neuromadurativo, que impresiona que no, y por ahí es falta de estímulo, ¿no? Es esto, que uno ve que no tiene la sonrisa social como debería tener, o que no se sienta en el momento que debería sentarse, y con un poco de estímulo el chico cambia por completo. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que estar muy atentos y es muy importante de detectar si es abandono o si es que esa madre realmente no puede por una cuestión también emocional propia o por una cuestión de intelectual que no puede. Entonces es muy importante diferenciar eso, si es que realmente ella no puede y está imposibilitada por alguna razón o que lo hace adrede, ¿no? Entonces ahí sí estaríamos hablando de un abandono. Abuso sexual es un capítulo aparte, vamos a hablar más adelante. Pero bueno, acá hay una definición, dice cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario un contacto físico en forma de penetración o tocamiento para considerar que existe abuso del niño. Esto es fundamental. Sino que puede utilizarse el niño como objeto de estimulación sexual. Se incluyen aquí incesto, violación, vejación sexual, o sea, tocamiento, manoseo de un niño con o sin ropas, alentar, forzar o permitir a un niño que toque inapropiadamente a un adulto. Y el abuso sexual sin contacto físico, seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización del acto sexual o masturbación en presencia de un menor y la pornografía. Ya vamos a ver esto, este es un capítulo aparte, ¿sí? Pero fíjense que no es solo, ¿sí?, la penetración o el tocamiento lo que define abuso sexual. También habla de la explotación laboral o mendicidad por parte de tutores, asignar al niño el carácter obligatorio y la realización continua de trabajos, domésticos o no, que exceden los límites de lo habitual que deberían ser realizados por adultos, que interfieren de manera clara en las actividades y necesidades sociales o escolares de los niños, y por último, que son asignados con un objetivo fundamental de obtener beneficio económico o similar para los padres o la estructura familiar. Esto es muy frecuente, ¿sí? Inclusive hay toda una cultura en la cual dicen que en vez de estar en la calle tendrían que estar estudiando y trabajando. El chico tiene que estar estudiando, ¿sí? O jugando. O jugando, exactamente, que es una forma de crecer, ¿sí? Pero la explotación laboral, o sea, es una forma de maltrato hacia los niños. Así que quede bien en claro que cualquier tipo de explotación. Bueno, la corrupción, que son conductas que impiden la normal integración de niños y refuerzan pautas de conducta antisocial y desviadas, ¿sí?, de la agresividad, sexualidad, drogas o alcohol. El síndrome de Munchausen por poder, o by proxy, que le dicen también, que esto es la simulación por parte del padre, madre o tutor de síntomas físicos patológicos mediante la administración de sustancias o manipulación de excreciones o sugerencias de sintomatología difíciles de demostrar, llevando a la internación de estudios complementarios innecesarios, ¿sí? Y la incapacidad parental de controlar la conducta de un niño. Los padres o tutores manifiestan o demuestran claramente su total incapacidad para controlar o manejar de manera adaptativa al niño. No sé si viste si hay algún síndrome de Munchausen, si lo has visto, o sea... Sí, es muy difícil llegar al diagnóstico, ¿no? Muy difícil, porque son niños que desorientan mucho en su sintomatología. Se suelen presentar con sintomatología bastante importante, no suele ser un resfriadito, ¿no? Una cosa así. En Buenos Aires vi un caso donde estudiamos muchísimo tiempo porque sistemáticamente el chico tenía hemorragias digestivas bajas, ¿no? En el pañal, era un bebé muy chiquito y con hemorragia digestiva baja se le llegaron a hacer endoscopías, tomografía, con contraste. Ya no se sabía qué más hacer y seguía hasta que se descubrió que era la mamá
la que ponía de su propia menstruación en el pañal de la criatura, como para simular esa situación. La verdad que estos son casos también donde, bueno, los padres obviamente tienen un trastorno psiquiátrico y son muy complejos, realmente muy complejos para todo esto que yo lo cuento así en forma muy resumida. Hasta que llegaste a la conclusión esa te pasaron años. Meses y meses y meses, ¿no? Es realmente muy complejo. El abandono es otra forma de maltrato, ¿sí? El maltrato prenatal, ¿sí? Situaciones, todas las acciones de la madre que son con direccionalidad o intencionalidad que causan o pueden causar daño en el feto, por ejemplo el consumo de drogas durante el embarazo, el alcoholismo, falta de controles, exceso de trabajo corporal, déficit alimentarios, el secuestro y la sustitución de identidad es otra forma de maltrato, ¿sí? Menores separados de su madre ni bien nace para ser entregado a personal policial o personas relacionadas con sus secuestradores, negando su identidad y la posibilidad de vuelta a su familia de origen, y a los menores secuestrados junto con sus padres y entregados a otros sujetos no familiares. El maltrato institucional, ¿sí? Cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los padres públicos o bien derivada de la actuación individual de algún profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, seguridad, estado emocional, o sea, cómo las instituciones actúan en contra de la salud en vez de mejorarla, ¿sí? Que puede haber infinitos ejemplos de todas las instituciones, de la salud, judiciales, etcétera, 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 que pueden afectar lo que es el crecimiento y la salud del niño. Miren, acá yo presenté, acá hay algunos datos que saqué de un estudio en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el partido de Avellaneda. Se estudiaron 72 escuelas cuya población era de 1 a 13 años, o sea, había 77.851 niños. La muestra representativa cubría alrededor del 10% de las instituciones educacionales, lo que no me acuerdo el año, mirá. En el mismo estudio argentino se constató que el maltrato infantil fue del 15% en Avellaneda y 18.2% en la ciudad. El abandono físico llegaba entre al 40 y 32%. El abuso sexual 1.4-1.3. El maltrato emocional 20 a 23.4. La mendicidad entre 2 casi 5%. El trabajo de menores entre el 10%, o sea que de cada 10 uno trabajaba. Las conductas delictivas familiares entre 1.7, la falta de control parental entre 16 y 17%. Estos son datos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que no anoté el año. El abandono físico uno lo ve bastante reiteradamente, ¿no? Sí. Que por ahí es difícil como uno interpretarlo directamente como maltrato, pero uno ve mucho, ¿no? Los niños que vienen sin higiene y que, insisto, no tiene que ver con una clase social desfavorable, con una situación económica desfavorable, sino que nosotros tenemos familias sumamente humildes, que los niños siempre están en excelentes condiciones, higienizados, con ropita, con lo que tienen, pero algo digno, ¿no? Como limpio, y después ves chicos totalmente abandonados que vienen con costras de meses sin bañarse, con un olor insoportable de meses sin bañarse, con la ropa totalmente sucia, y eso también es abandono, ¿no? Y maltrato. Sí. Y ahora vamos a continuar con un tema que esto nos duele a todos, que es el abuso sexual infantil. Yo creo que es el tema que menos nos gusta a todos los pediatras, pero que lamentablemente lo vemos muy frecuentemente. A ver, ¿por qué no me deja compartir esto, che? Ventana, abuso sexual infantil. Compartir. Ahí está. Esto está sacado del PRONAP 2019, ¿sí? Son algunos conceptos sacados. El PRONAP es un
Programa Nacional de Educación Pediátrica que empezó en el año 93 y se viene llevando en forma ininterrumpida. Más o menos hay unos 5.000 pediatras en todo el país que lo hacemos, más o menos, Mechi, ¿no? Sí, sí, ese es el número aproximado. Pero es un programa de actualización pediátrica donde se tocan diferentes temas de interés pediátricos. A partir del año pasado también hay un PRONAP, que es un programa de actualización pediátrica en nutrición, es solamente en la parte nutricional, pero es algo que realmente yo no sé si hay otra sociedad científica que tiene este tipo de formación continua y constante como tenemos los pediatras. Suelen ser 3 módulos anuales donde se tocan entre 3 y 4 temas por cada módulo y luego tiene un examen final que son 100 preguntas de choice con un trabajo en terreno, que es un trabajo que habitualmente uno lo tiene que hacer con sus pacientes y demás, o simplemente tiene que ver con el quehacer diario nuestro, y eso se presenta todos los años, y eso, por ejemplo, si uno está certificado como pediatra en la Sociedad Argentina de Pediatría, va dando puntaje. Pero es una muy buena forma para nosotros como pediatras de mantenernos actualizados y Sí, siempre seguro. escrito por especialistas destacados en cada tema. Yo lo hago desde el 93, mirá. Qué bárbaro. Por Bueno, suerte sí, lo yo pude desde hacer el todos los años. 2005. Yo del 2005. Por suerte lo pude hacer todos los años. Y rendir, Yo un porque a año me veces te olvidé de cuesta. anotarme. Sí, sí. Un año me olvidé de anotar, casi me muero. Pero bueno, para nosotros es como una brújula que nos guía, que nos apunta hacia el norte, el PRONAP. ¿Sí? Por eso es que algunos PRONAP están como hay 2 formas, virtual y en papel, hacerlo yo lo pago de las 2 formas. Algunos módulos están subidos al curso, al aula, para que lo puedan ver y bajar, si les interesan. ¿Sí? El abuso sexual infantil, dice, afecta a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que es el constituido por niños, niñas y adolescentes. ¿Ustedes dudan de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en su dependencia con un adulto y que sea utilizado para satisfacer su propia lascividad? Y desde donde no tenemos y esto es personal, no hay ni herramientas, ni instituciones, ni legislación que los proteja con la suficiente energía, ¿no? Como para combatir este tipo de situación. O sea, no defiende a la población infantil vulnerable el Estado como los tendría que defender, ¿sí? Porque en realidad siempre nos quedamos cortos, siempre las instituciones, que los dispositivos que se arman siempre son insuficientes, hay poco personal, está mal pago, entonces, Justo cuando sí, vos recién hablaste de maltrato institucional, a mí me recordó a estas situaciones, ¿no? Donde hay un abuso y la verdad que esto que vos decís, ¿no? Que haya una respuesta, que haya un mecanismo de protección inmediato de ese niño y demás, es bastante difícil y ahí creo que hay bastante maltrato institucional. sí, yo creo que sí. Y que no, que las herramientas legales muchas veces no alcanzan, qué sé yo. Sí, esa es la sensación permanente. Sí, de todos nosotros. Sí. Dice que son acciones violentas, en la mayoría ocurren en el ámbito familiar o relacionado con referentes afectivos de la víctima. Se calcula que el 80% de los abusos son intrafamiliares o referentes afectivos de la víctima, lo que lo hace más cruel, ¿no? Hacia el niño, porque esa persona que lo tendría que estar cuidando lo está usando, ¿no? Sí, yo no recuerdo ahora exactamente el porcentaje, ¿no? Pero estaba visto que
en general el primer, o sea, el que más habitualmente realiza este abuso sexual infantil es el padre biológico, ¿no? Sí. Uno habitualmente tiene esto de, bueno, los padres adoptivos, el padrastro, el tío, el profesor de música, ¿no? Hay como unas etiquetas puestas socialmente, pero está comprobado que es el padre biológico el que habitualmente, en su mayoría, puede haber abuso sexual. Por eso cuando nosotros hablamos de educación sexual integral en las escuelas, que muchas familias lo niegan. Nosotros trabajamos mucho con Sebastián Núñez cuando recién empezó el programa de educación sexual integral, que las escuelas no estaban todavía capacitadas, íbamos a trabajar los jardines, hasta que un día nos echaron, nos dijeron, no sé para qué vienen si nosotros sabemos, ya nos formaron. Y realmente hacíamos reuniones con los jóvenes, inclusive en jardines de infantes, y citábamos a los padres. Hemos tenido reuniones, el único lugar donde tuvimos una reunión multitudinaria que terminaron pintando una pared los papás fue en La Prida. Pero después no teníamos mucha concurrencia por parte de los padres. Cuando hablamos de educación sexual integral, no se comprende qué es el cuidado del niño, sino muchas veces que qué le van a mostrar revistas pornográficas a los chicos, nos han dicho así, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar desde la educación sexual integral como derecho del niño, el niño tiene derecho a recibir esa educación sexual, justamente hace que cuando ocurra algo intrafamiliar el chico lo denuncie. A mí me pasó en el consultorio, ahora antes de dejar, una nena le dije, sacate que te voy a revisar, porque tenía una vulvitis, no sé. Y dice, no, dice, partes íntimas no, sos varón. Tomá vos 5 años o 4, no me acuerdo. Le digo, bueno, Sallén, esperá. Salí ahí en Pediatris y salí a buscar una pediatra mujer a ver si había alguna atendiendo. Y la encontré, ahora no me acuerdo quién fue, y la hice revisar. Y la madre todavía se disculpó, le digo, no te vas a disculpar, le digo, esto es lo que tiene que ocurrir. Esto es exactamente lo que tiene que hacer. Exacto, y con eso tiene que ver la educación sexual infantil. Se lo había enseñado en el jardín. Tanto viene insistiendo, ¿no? Porque justamente creo que una de las cosas más importantes no es para prevenir el embarazo adolescente y demás, sino para prevenir desde pequeños este abuso, que quizás si no hay conocimiento de los niños por parte de sus partes íntimas, de si un adulto puede tocarlo o no puede tocarlo, demás, al desconocimiento hay silencio, entonces no pueden manifestarlo. Y además que también la educación sexual integral habla de la responsabilidad al cuidado de los hijos, la responsabilidad del acto sexual y sus consecuencias, porque en realidad los hijos son la consecuencia del acto sexual o de esta educación sexual integral. Entonces, lo que implica el cuidado, lo que implica el amor, lo que implica el respeto hacia el otro, tanto la responsabilidad tanto de la mujer como del hombre, el cuidado de la mujer como del hombre, y si uno eso lo plantea desde el jardín, lo plantea desde la formación propia del niño. Por eso la importancia que se respete el derecho de los niños de recibir educación sexual integral en las escuelas desde los jardines. ¿Sí? Exacto. Digan lo que digan los padres. Porque el niño es un sujeto de derecho, no es más un objeto de guarda, es un sujeto de derecho el niño. Entonces, acá lo que dice que bueno, son acciones violentas, que en la mayoría de las situaciones ocurren en el intrafamiliar, ya lo habíamos dicho. Esto dice a dos tipos de escenarios diferentes. Uno, el que nombrado, o sea, el abuso intrafamiliar, y otro, menos frecuentes, el abuso extrafamiliar, donde pueden ocurrir hechos en forma reiterada por los referentes sociales, que en el último de los casos son personas con las cuales el niño confía, tanto docentes, religiosos, entrenadores. Si pueden acercarse al niño, ¿sí?, es porque el niño confía, o en forma única por un extraño, que es lo menos frecuente. Acá tengo algunos datos. Sí, habló de un trabajo de abuso sexual infanto-juvenil, ¿sí?, en estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. Esto está en el PRONAP, ¿sí?, publicado en la revista Derecho de Familia, el 2010, concluye
que de 2.700 estudiantes universitarios hasta los 20 años, 11.9, o sea, el 12% de las mujeres y el 6% de los varones vivieron situaciones de abuso sexual. Según el informe, o sea, 1 de cada 10 mujeres. Según el informe de Policía Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿sí? En el año 2012 las agresiones sexuales son, en importancia, 4º delito en el país, detrás del robo, tentativa de robo, homicidio e infracciones de la ley de estupefacientes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con su programa Las Víctimas contra la Violencia, campaña Hablar es empezar a prevenir, ¿sí? Releva periódicamente a los mensajes que dejan familiares, amigos o víctimas en la línea telefónica. No sé si seguirá este programa, yo creo que después de los últimos años no creo, ojalá que los puedan volver a reactivar. Desde la implementación de la línea de denuncia hasta el 28 del 2018 se atendieron 7.506 llamadas de todo el país sobre situaciones de violencia, de las cuales 2.000, o sea el 49%, fueron abusos sexuales. ¿Y cómo se define el abuso sexual infantil? Acá hay una definición que es la que toma el PRONAP, ¿sí? Que dice que es la implicación de niños y adolescentes dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo en actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son incapaces de dar un consentimiento informado, o que violan los tabúes sociales o papeles familiares. Se debe comprender que el abuso sexual, como todo acto de poder y sometimiento que coloque al niño, niña o adolescente en calidad de objeto de gratificación sexual del agresor. ¿Sí? Esto es relativamente nuevo. A mí me pasó una vez que vino una mamá desesperada porque el nene la tocaba, se le tiraba encima, ¿viste? Se le iba a los pechos. Dice, Gabriel, yo no sé qué le pasa a este chico. ¿Qué tendría? 7, 8, 10 años. Y yo estaban separados, yo al padre lo conocía, lo conozco. Algún día te voy a contar, mi chiquines. Y le digo, sí, ¿sabés qué hacía? Él se ponía a ver películas pornográficas con los nenes. Entonces, claro, el pibe se excita. Yo en ese momento lo hablé con una psicóloga. Claro. El pibe se excita. E imita. Eso es abuso. Pero no tiene la capacidad de comprender el acto, ¿no? Exactamente. Y de ahí la importancia de la educación sexual integral, ¿no? Exacto. Dentro de la definición, el término actividades sexuales incluye toda forma de manoseo, toqueteo de genitales o zona anal, presenciar actividad sexual de adultos, exponerlos a material pornográfico, exhibicionismo, masturbación tanto del agresor como la víctima, tocamiento de las zonas genitales y no solo la penetración anal o vaginal. Esto en las consultas es frecuente. Yo en los centros de salud, como era el pavo que les daba bolilla a todo, me lo mandaban de todos los, de zona norte, de zona sur, y la verdad que es bastante angustiante ver lo que implica el abuso, la descripción de los forenses, las historias, ¿sí? Las historias y la actividad, la actitud del entorno que tiene que cuidarlo. Una vez en Estándar Norte, un nene también. Doctor, mi marido está preso porque le pegó una puñalada al que abusó del nene. Y lo mató. Era un albañil que estaba trabajando en la casa y había abusado del hijo. Y le duele la cola. Lo revisé, tenía una lesión anal. Yo le dije al médico de tribunal y me dijo, no, esto es un presunto abuso hasta que se demuestre. Así que en ese momento, después me dijo una amiga que si lo hubiera mandado al hospital le hacíamos todo. Yo llamé a Bruña, le hice las cosas, el asunto es que eso era un centro de salud, los que estaban esperando en el otro centro de salud me hicieron una nota, terminé haciendo un descargo,
Pero las historias detrás son historias trágicas, muchas veces detrás de estos abusos. Sí, hay varias cosas que son como difíciles, ¿no? Porque a veces está como la idea, ¿no? De que abuso sexual tiene que ver solamente con la penetración, como dice acá, ¿no? Exactamente. Y a veces es igual de dañino o tan dañino como la penetración, el manoseo, la exposición, el toqueteo, ¿no? Entonces hay que también, esas son como las más difíciles, porque donde hubo penetración y uno lo puede comprobar, es como, bueno, es mucho más comprobable, ¿no? Pero después cuando hay todo el resto, que es el manoseo, el toqueteo, la exposición, el exhibicionismo y demás, es mucho más difícil. Entonces ahí es donde uno se tiene que hacer como la agudeza de poder entender y darle igual de relevancia a que cuando hay penetración, que todos nos asustamos y nos parece terrible y uno es como que queda más choqueado, pero lo otro no deja de ser igual de importante, ¿no? A veces sucede eso, es como, bueno, fue un manoseo, ¿no? No, un manoseo igual es abuso. Y es súper importante también prestar atención y escuchar a esa criatura, o escuchar a su madre o a su padre o quien lo acompaña, es muy importante. Y también sucede mucho, que nosotros lo vemos bastante habitualmente, con las adolescentes que por ahí ya tuvieron inicio de relaciones sexuales, pero que en algún momento, incluso con un novio, ¿no? Me acuerdo mucho de una chica hace poco, de 14 años, que ya tenía inicio de relaciones sexuales, tenía un ex novio, y que la abusó, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Entender que a pesar de que ella ya había tenido relaciones con ese chico, ella ya había iniciado sus relaciones sexuales, pero en ese momento no quería. Entonces No es también no, esto exactamente. claro, exacto, ¿no? Entonces saber que esto de someter al otro cuando el otro no quiere, también es, ¿no? Porque también pasa eso, es bueno, pero era el novio. Sí, bueno, pero ella en ese momento no quería. Entonces ese es su abuso igual, ¿no? Es como que a veces yo siento como que se le da como mayor importancia y por el impacto que genera, y eso nos pasa a todos, no es que a mí no me pasa nada, es como el impacto que genera cuando hubo una penetración, pero lo otro es igual de importante, igual de preocupante y requiere de nuestra atención y de nuestro accionar inmediato también, ¿no? Porque se puede cronificar al no poder arribar un diagnóstico correcto. Exacto. Además, ocurre que a veces el mismo sistema lo revictimiza. A mí me tocó una vez con un pibe de Sarmiento, que viajé hasta Sarmiento en colectivo a atestiguar allá, que se lo devolvieron al padre. Sí. Y Es que el no padre es a también, veces, ¿no? es la mayoría de las Opa. veces. Nosotros incluso en el hospital se está formando, en este momento estamos tratando de que se forme como un comité de abuso sexual infantil, en donde la idea es tratar de minimizar todo el trajín que hay en estas situaciones, porque cuando a nosotros nos cae una mamá, un papá, un familiar con un niño donde se sospecha este abuso, el proceder es largo, es tedioso, es exponerlo permanentemente al chico o a la nena, es realmente muy complicado. Entonces es esto, de exponerlo permanentemente, de revictimizarlo, por ahí a nosotros nos pasa, ahora por ejemplo, bueno, ya se actualizó esto de que puede venir la policía al hospital a tomar la denuncia, pero hasta hace menos de un año esto no era así. Entonces, por ejemplo, venía la mamá, nos refería. Para nosotros poder revisar bien al niño y ver si había alguna lesión, tenía que hacer primero la denuncia policial. Entonces la mamá debía trasladarse desde el hospital hasta el barrio Estela Maris, donde está la comisaría de la mujer. Ahí realizar la denuncia. Después volver al hospital, después del hospital volver a la comisaría con el examen físico realizado por nosotros. Entonces por ahí nos pasaba que la madre había consultado a las 6 de la tarde y eran las 3 de la mañana y esa criatura seguía con su mamá yendo y viniendo de la policía al hospital y demás. Ahora no es mucho mejor, es un poquito más ágil, pero bueno, se está buscando la forma de que esto sea mucho más ágil y no estar exponiéndolo permanentemente. Y aparte también sucedía esto, ¿no? De que bueno, pero ¿a dónde va a volver? ¿Va a volver al mismo lugar donde estaba la agresión? Y sí, porque no hay otra opción, ¿no? Y no, o sea, es como muy preocupante y de eso se está intentando permanentemente hacer trabajo, hacer un trabajo donde uno pueda como optimizar estos tiempos y dar una respuesta más rápida, pero bueno,
son varios factores que se tienen que coincidir y poder organizar, porque está salud, está justicia, está la policía, y entonces es bastante complejo, pero bueno, por ahora la verdad es que no funciona muy bien. Qué sé yo. Bueno, por eso es un tema muy sensible, ¿sí? Bueno, esto por ahí, Mechi, ¿cómo puede presentarse un niño en servicio de guardia? Puede ser con patología que comprometa la vida, un shock hemorrágico por lesiones gravísimas, ¿sí? O sin compromiso vital, pero con desgarros importantes. A nosotros ya era unos 3, 4 años, nos derivaron una nena de Río Mayo con un shock hemorrágico y polivolémico. No se sabía supuestamente qué había sucedido, pero venía en muy grave estado, incluso llegó al hospital, y cuando comenzamos la reanimación, terminó en terapia intensiva y había sido todo secundario a un abuso sexual. Fue realmente, yo por lo menos hasta ahora, lo más difícil que he visto, pero tenía lesiones terribles, y entre esas, por ejemplo, me acuerdo mucho porque me quedé muy impactada, tenía la marca de un calzado que le habían como tratado de asfixiar. Una criatura de 2, 3 años no tenía más que eso. Pero lamentablemente hemos visto estos casos que ingresan así en shock. También por dolor muchas veces. No porque estén sangrando, sino por dolor. Se puede entrar en shock por dolor, ¿no es cierto? Y la verdad que es muy terrible para uno ver eso. Síntomas conversivos, movimientos extraños, autoagresiones, heteroagresiones. En otras oportunidades consulta a raíz de la revelación de la situación de abuso, o sea, cuenta, ¿no?, dónde fue y quién fue. Otra forma puede llegar por pedido judicial a través de organismos de protección de derechos. ¿Qué debemos Algo muy reconocer? importante. Sí. Perdón, Gaby. No, dale, porque yo insisto mucho en esto de en este momento que estamos atravesando, ¿no?, a nivel mundial con esta pandemia, y el tema de la escolaridad de los niños. Que más allá de que pueden haber sintomatologías, el año pasado la Sociedad Argentina de Pediatría hizo una encuesta a nivel nacional donde se arrojaron datos de la situación de los niños en esta pandemia, sobre todo a nivel emocional. Pero además de eso, algo que vos dijiste recién, esto es por referencia de la escuela. La escuela era un lugar donde realmente recababa muchos de estos datos. A nosotros muchísimas veces nos venían niños que la seño había notado algún tipo de cambio de conducta, entonces se había acercado a esa criatura, había preguntado qué estaba sucediendo, y ellas eran las que eran el nexo para que ese chico pudiera hablar y que pudiera contar lo que estaba sucediendo. Yo hoy pienso que más allá de esta pandemia, de esta situación que es muy difícil de controlar, hay muchos chicos que deben estar siendo abusados en sus casas, o que por ahí ellos no están siendo abusados, pero ven cómo abusan a un hermanito, cómo abusan a su propia madre, y que no están teniendo ese espacio de contención que es la escuela, y que es una base muy importante para estas situaciones. Especialmente yo creo que las que más lo detectan son las maestras en las escuelas, ¿no? Cuando un chico no empieza a andar bien, cuando ven cambios de la conducta, o simplemente porque ese niño confía en esa señorita, en esa maestra que la ve a diario y que no tiene una llegada como con nosotros los pediatras, que por ahí nos ven una vez al mes, que van acompañados con los padres además al control. En cambio en la escuela es una situación donde ellos están solos con ese mayor en el que confían, entonces se abre un espacio ahí de poder decirlo. La verdad que yo siempre pienso en esas situaciones con esta situación de no presencialidad, de que nos están por ahí registrando tantos casos que deben estar sucediendo. A mí me pasó la otra vez, una chica de tener unos 25 años, me dice: Gabriel, ¿vos seguís teniendo la historia clínica? Sí, le digo, yo hará un año, Entonces viene y me cuenta, dice, ¿por qué no te fijas las consultas de mi mamá y mi papá? Y eran todos por catarro, ¿no? No, porque mi tío abusó de mí. Yo tenía 3 años, el tío había fallecido, ¿no? Y estaba buscando a la ex mujer con el nene porque ella suponía que el hijo también había un quilombo en la familia, porque como el tío había fallecido era un santo,
Eh, pero como en ese momento los traen por catarro a los chicos nada más. Sí. Y cómo es importante también para nosotros como pediatras estar atentos y abiertos y sensibles a estas situaciones, ¿no? Porque uno a veces es esto, ¿no? Como que tiene el estereotipo de cómo debería ser ese abuso, ¿no? O quién puede llegar a ser el abusador. Y esto puede surgir en cualquier estrato social, porque además eso, ¿no? Es por ahí cuando uno piensa en las familias más vulnerables, como que piensa que puede haber más, y esto es en todas las familias de cualquier clase social y cualquier nivel socioeconómico que puede estar sucediendo. Entonces, como estar súper atentos a esto, ¿no? Esto de las consultas reiteradas, repetitivas, o cambio de comportamiento, ¿no? Como siempre tener esa alarma ahí para nosotros como pediatras es algo muy importante. Acá más o menos, bueno, dice qué debemos reconocer en los pacientes, ¿no? En los preescolares de retracción, ¿sí? Depresivos, regresión a fallas del desarrollo, ansiedad de separación, llanto excesivo, trastorno del sueño, imitación de conductas sexuales, esto es bastante frecuente, ¿sí? Conocimiento de prácticas sexuales más allá de lo esperado. Es más, por ahí viene consultando un vecino que al nene, el hijo del vecino le hizo como caballito, y le digo, tu hijo está protegido, pero a este nene algo le pasa, porque no tiene por qué hacer esto si nunca lo vio. En escolares, bueno, ausencia frecuente, miedo a volver a su casa, ¿sí? Aislamiento de sus pares, ¿sí? Alteraciones del rendimiento escolar, que es lo que decía Mercedes, falla de aprendizaje, ¿sí? Distorsión de la imagen corporal, ¿sí? Estos son síntomas que se suelen ver en niños abusados. Y en los adolescentes, ¿no? Podemos ver anorexia, bulimia, aislamiento, mala relación con sus pares, se van del hogar, yo creo que en defensa, consumo de alcohol y drogas, intento de suicidio. Fíjense cómo estas situaciones afectan la vida y el desarrollo permanentemente de estas criaturas, o sea, le generan un daño en su crecimiento, ¿no? Le generan un daño que por ahí va a requerir después mucho tiempo de terapias o de otros tratamientos como para volver a confiar, sobre todo, porque generalmente el que le hizo esto era alguien en el que confiaban, ¿no? Miren, también dice, el pediatra deberá reconocer las características del comportamiento sexual abusivo teniendo en cuenta, por ejemplo, la falta de consentimiento, que es lo que hoy decía Mercedes, ¿sí? Desconoce lo que se están proponiendo, las posibles consecuencias y pautas sociales, ¿sí? Después, la desigualdad de poder o autoridad en la relación. No solo el criterio cronológico, ¿sí? No solo la edad, sino la relación de poder, ¿sí? Entonces, esa otra persona ejerce el poder, pero por diferencia de edad, de fuerza, de tamaño, de inteligencia, hay un liderazgo, popularidad, imagen propia diferente, por ser los cuidadores. Y también la coerción, ¿sí? Que es una interacción no consensuada, ¿sí? Secreto, falta de libertad, ¿sí? Es cuando les dicen, si yo te cuento esto, tu mamá no te va a querer más, por ejemplo. Engaño, presión, amenaza, etcétera, etcétera. Todo tipo de coerción. Bueno, la evaluación del paciente en el servicio de guardia, si hay una inestabilidad hemodinámica, en general las lesiones son sangrados profundos, que es lo que dijo Mercedes, que terminó en terapia intensiva, ¿sí? Cuando hay una emergencia. Bueno, una urgencia debe ser atendida como tal, que ingresa sin compromiso vital inmediato, ¿sí? Pero hay que hacer la profilaxis antirretroviral, la prevención de infecciones de transmisión sexual, la prevención de embarazo, ¿sí? Algo muy importante ahí son las 72 horas, ¿no? Sí. Todo lo que haya sido hace 72 horas es una urgencia porque debemos actuar ahí rápidamente, como dijo Gaby, por ejemplo, con la anticoncepción, con la toma de muestras, que es muy importante. Pero bueno, ya lo que ha sucedido hace más de 72 horas, en una forma crónica además,
es algo que puede ir diferente. Nosotros, yo compartí con Gaby, que creo que lo subiste ya también al muro. Sí, lo subí. Está en el aula. Desde el año pasado hay un protocolo de abuso sexual infantil en la provincia del Chubut, ¿sí? Donde está muy bueno tener un protocolo propio, digamos, de la provincia, cuáles son los caminos a seguir y demás. Pero yo creo que algo que es muy importante para ustedes, que van a ser agentes de salud, que van a ser médicos, es saber que donde uno sospecha un abuso sexual de cualquier índole en un niño, debe denunciarlo. Y es una obligación médica y nos pueden demandar en el caso de no hacerlo. Lo que nosotros hacemos es sospechar, nunca afirmamos, ¿sí?, de que esto es un abuso sexual de tal tipo, ¿sí? Nosotros ponemos sospecha de abuso sexual infantil, ¿sí? Y ante la sospecha siempre es peor la no acción que la acción, ¿sí? Muchas veces los médicos tememos a comprometernos, a decir, no, pero yo no sé si es un abuso. No, nosotros no estamos afirmando que eso sea un abuso, nosotros estamos diciendo que estamos sospechándolo. Y ante la sospecha, cualquier adulto que se pone en contacto con una situación así debe denunciarla, ¿sí? Más como agentes de salud, como médicos, así que esto es algo importante que ustedes deben saber, ¿sí? Porque por ahí no atienden pediátricos, pero el día de mañana están atendiendo un adulto, una mamá, y la mamá les refiere que a su niño ella sospecha que lo están abusando, y ustedes al tomar conocimiento y, por ejemplo, decirle a la mamá, bueno, ¿hiciste la denuncia? No, yo no la voy a hacer, qué sé yo. Uno al tomar conocimiento debe hacer la denuncia. Creo que eso es algo importante para que ustedes también se les quede así como en claro de esto, ¿no? Después hay protocolos para seguir, de toma de muestras y demás, pero bueno, eso es como ya algo bastante más específico y del momento de que esto sucede, ¿no? Bueno, y acá finalizamos. A ver qué. Si me deja salir. ¿Y tu cámara nunca funcionó, Gaby? No, nunca funciona. A ver si me deja salir. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, les cuento. Vamos a terminar la clase. Yo ahora a las 16 tengo reunido con la decana. Tienen hasta las 16:30 está abierto. O sea que tienen tiempo de pegarle una repasada a los Power. Y tienen 20 minutos para responder 10 preguntas. La verdad que vamos a ser más estrictos más adelante, pero como esto recién empezamos, le damos 20 minutos. Y bueno, y veremos después cómo seguimos estas evaluaciones. La verdad que esperemos que les haya sido útil la clase. Los aportes de Mercedes nos han hecho crecer mucho con respecto al año pasado. Así que, si no hay nada más, nos vemos el martes que viene, que vamos a hablar de epigenética y de Dohada. Ahora les van a surgir las dudas con las preguntas. Sí, sí. Profesor. ¿Quién habla? Hola. Elmer, profe. Elmer, sí, Elmer. Profesor, perdón, tal vez no lo llegué a escuchar, pero ¿las clases van a ser una sola vez a la semana? Una sola vez a la semana. Ok, muchas gracias. La asignatura es anual. Y son aproximadamente 20 teóricos de hora y media, más o menos, ¿no? Así que más alguna clase que por ahí les vamos a dar como para enriquecer. ¿Sí? Y recuerden que, bueno, los prácticos va a ser como lo fuerte también. Sí, los trabajos prácticos vamos a fortalecerlos. Exacto. Sí, pero bueno, ustedes vamos a ver cuándo les toca, y vamos a ver qué pasa con esta contingencia, si nos permite conseguir arrancar. ¿Sí? Bueno, los dejo. Sí. Este día y horario ya queda fijo, o sea, todos Sí. los martes nos juntaríamos este mismo Sí, horario. sí, que es el horario de pediatría que venimos
Por ahí se cambió un poquito más tarde el de quinto año. Dale, gracias. Pero este es el horario. Ustedes ya terminaron clínica, todo a esta hora. Todavía no empezamos con clínica. Bueno, Cuando empiecen ya van a haber terminado. cuando empiecen me cuentan cómo andan, ¿sí? Profe, quería consultar. Sí. Profe, ¿existe alguna bibliografía o algún La libro? bibliografía está en el aula. En el aula está en la bibliografía, menos los Meneghello. Después hay bibliografía que pueden abrir, inclusive bajar, ¿sí? Si hay algo puntual, Anthony, que te interese y que no encuentres en bibliografía en el muro, nos puedes consultar. No, me refería a una bibliografía para toda la cursada. O sea, Sí, que hay un está, libro general que tengamos está el que... Goyer en el aula, y después los otros no los pude cargar, pero el Goyer está, y hay otros libros, ¿sí? Y Buenísimo, bueno, profe. y están los PRONAP, la bibliografía, están también los PRONAP en el campus, ¿sí? Pero hay un link de bibliografía, ábrenlo y fíjense todo lo que hay. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos el martes 18 de mayo. Y el 25 de mayo no nos vamos a ver. Bueno, que estén muy bien. Estamos a disposición para sacarse dudas. Ahí para eso está el chat, ¿sí? Exacto. Nos vemos, yo corto. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.